Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros José Nadal Power y Federico de Jesús. Ambos son nuestros analistas de temas federales. Federico en particular es nuestro corresponsal en Washington. Él está allí en el Congreso, en la Casa Blanca, y nos va a decir qué está pasando con la medida para financiar el programa de salud, la tarjeta, la reforma de salud en Puerto Rico. Hubo un voto en el Senado de Estados Unidos que fracasó ayer, no por nada que tenga que ver con Puerto Rico, sino por la política estadounidense. Vamos a hablar sobre eso con ellos. Además, el ingeniero Josué Colón, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, estará con nosotros en momentos en que precisamente se discute y se debate en el país la situación crítica del sistema eléctrico de Puerto Rico y en momentos en que también se discute la situación crítica de la niñez y el abuso, el maltrato contra la niñez. Estará con nosotros Marcos Santana, presidente de la Red de Derechos de la Niñez, para hablar sobre esos terribles casos y más que nada sobre cómo evitamos que esta pandemia tan terrible como la del COVID-19 siga propagándose en Puerto Rico. Todo eso y por supuesto, como todos los días, café en mano, Yolanda Vélez Arcelay para analizar todos los temas de hoy, 28 de septiembre del 2021. Son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay varios temas que quiero discutir en el día de hoy. Voy a comenzar con los políticos y voy a dejar este asunto de los casos de maltrato infantil para el cierre de este primer segmento del programa. Comienzo con lo que comenté en la introducción acerca de lo que está pasando en Washington. Básicamente, esta medida para extender la asignación que recibe Puerto Rico de Medicaid para pagar la tarjeta de salud, el servicio médico que reciben las personas más pobres en nuestro país. Esa asignación está dentro de un proyecto de ley más grande que extendería el presupuesto de todo el gobierno de Estados Unidos hasta diciembre y que aumentaría el límite de la deuda nacional de Estados Unidos. Claro, ahí hay otras medidas, pero para efectos de nuestra discusión, esos son los tres elementos importantes que tenemos que considerar. Si para este jueves, o digamos para el viernes, 1 de octubre, no se aprueba esa medida, de inmediato Puerto Rico comienza a recibir menos dinero para pagar la tarjeta de salud y por tanto, hasta tanto se resuelva esa controversia, ese diferendo político, y se espera que se resuelva, pero claro, uno siempre dice eso, siempre existe la posibilidad de que no se resuelva y que la controversia se extienda por más y más tiempo. Pues por cuánto tiempo se extienda este diferendo, Puerto Rico va a tener que pagar más por los servicios médicos que reciben los tarjetavientes del Plan Vital. Y eso implica necesariamente que otras prioridades del Estado presupuestadas tendrán que de alguna manera ceder para poder costear esos gastos médicos durante el periodo que dure esta controversia política. Ahora, ese tema de Puerto Rico realmente no es lo que está deteniendo la consideración del proyecto. Sé que esto no debe ser sorpresa para ninguno de ustedes. Lo que está deteniendo la consideración del proyecto es que en el Senado los republicanos, que claro, cuando es una medida normal, cuando es una medida corriente, esas medidas para que se cese el debate y pase a una votación final requiere del consentimiento de 60 senadores. O sea, se lleva a una votación procesal donde se dice vamos a terminar el debate sobre esta medida y entonces se vota sobre el contenido de la medida. Pues esas votaciones
sobre la cesación del debate requieren 60 votos. Y ustedes sabrán hacer la matemática. En el Senado, los republicanos tienen 50 votos, los demócratas tienen 50 y por tanto no hay forma de que si una votación se da estrictamente por línea partidista, no hay forma de alcanzar ese nivel de 60 votos. Los republicanos le han dicho a los demócratas, y aquí yo creo que los dos partidos tienen un poco de obstinación, tienen puestas las gringolas partidistas, y esto yo lo he dicho muchas veces que pasa aquí en Puerto Rico. La gente se mete en el Capitolio y parecería que el mármol crea unas cámaras de resonancia donde usted habla y usted únicamente escucha de vuelta su eco y no escucha a la gente que está afuera. Y yo creo que algo similar está pasando en el Congreso estadounidense, porque por un lado los republicanos dicen, no, yo no quiero subir el límite de la deuda. El límite de la deuda es básicamente una ficción legal que limita la capacidad de Estados Unidos de tomar prestado y también de pagar lo que ya ha tomado prestado. Pues los republicanos dicen, no, espérate, yo no quiero ser parte de ese voto para autorizar el que se suba el límite de la deuda. Ustedes lo pueden hacer solos. Y en efecto, por lo visto, el Partido Demócrata, a través del proceso de reconciliación que se utiliza únicamente para medidas presupuestarias, el Partido Demócrata podría decir, bueno, pues mira, vamos a hacer esto por reconciliación y en ese proceso parlamentario no se requiere los 60 votos. Eso simple y sencillamente se requiere una simple mayoría, 50 votos de los senadores más el voto de la vicepresidenta para romper cualquier empate. Pero los demócratas dicen, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero ponerte en evidencia a ti, Partido Republicano, de que tú no quieres aumentar el límite de la deuda, de que tú eres un partido irresponsable, de que sus miembros en el Senado lo que quieren hacer es sumir a Estados Unidos en el caos económico, porque claro, si Estados Unidos dejase de pagar su deuda y la deuda de Estados Unidos, los bonos de Estados Unidos, la moneda de Estados Unidos, el dólar, es esencialmente la reserva monetaria del mundo. Si Estados Unidos dejara de pagar sus deudas, el impacto para esencialmente toda la economía global, los intereses de las tarjetas de crédito, los intereses de los préstamos personales, los intereses de las hipotecas y muchas otras consecuencias mucho más severas. Si eso pasara, sería una tamaña irresponsabilidad y el Partido Demócrata lo que está tratando de hacer, según su líder en el Senado, Chuck Schumer, es poner en evidencia que los republicanos son unos irresponsables y con ese voto ayer en el Senado, pues entonces ahora van a comenzar el proceso de reconciliación que puede tardar varias semanas para finalmente aprobar solamente los demócratas el aumento en el límite de la deuda y en teoría también la asignación adicional de fondos para Medicaid en Puerto Rico. Ahora, como les dije, eso va a tardar unas semanitas. Eso es jugar con la estabilidad económica esencialmente del mundo para fines políticos. Me parece que lo están haciendo ambos partidos a nivel de Estados Unidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Y dentro de todo esto también está la medida para extender el presupuesto del gobierno. O sea que aquí, a partir de este viernes, no es solamente que la tarjeta de salud podría quedarse sin una parte importante del financiamiento federal que recibe, es que también el gobierno federal, al menos los empleados que no sean esenciales, podría tener que cerrar, y todo vinculado de nuevo a esta intención partidista de un lado y de otro de dejar en evidencia alegadamente la irresponsabilidad fiscal de estar gastando más y más dinero de los demócratas y por otro lado la irresponsabilidad nacional del Partido Republicano de no querer que los Estados Unidos tenga la capacidad de pagar sus obligaciones, lo que conllevaría de nuevo un trastoque de la economía internacional que en este momento sería muy, muy peligroso, particularmente considerando que el mundo todavía está recuperándose de la pandemia y la recesión provocada por el COVID-19. Así que veremos qué pasa. Vamos a estar hablando con José Nadal Power y con Federico de Jesús sobre todo esto.
Y de nuevo, esto tiene mucho que ver con política a nivel de Estados Unidos y nosotros simple y sencillamente somos parte de ese proyecto, pero no lo que está motivando las discrepancias, la tirantez que está viviéndose en Washington, D.C. Como dicen, creo que esto es un proverbio hindú: cuando pelean los elefantes, los únicos que acaban afectados son la grama. Y nosotros en este caso somos la grama. Tengo también que tocar algunos temas locales, políticos y fiscales a la misma vez. Se está discutiendo todavía, y lo hablamos ayer, se está discutiendo el tema de la posible reducción en las pensiones de más de $2,000. Por lo visto, ya la Junta de Supervisión Fiscal acordó con el presidente de la Cámara el que se aumentaría de $1,500 a $2,000 el límite, debajo del cual no se va a tocar las pensiones de esos jubilados. Ahora el gobernador está planteando que él no va a aceptar ningún tipo de recorte, y la Asamblea Legislativa está planteando que ellos van a asignar unos $44 millones para posteriormente subsanar la deficiencia que cause ese recorte en las pensiones de aquellos que ganan más de $2,000. O sea que al final del día, por lo visto, realmente estamos hablando de lo mismo, pero de nuevo son dos partidos políticos hablándose, discutiendo, debatiendo algo que al final del día parecería tener muy pocas consecuencias, porque si se recorta hoy pero se repaga mañana, pues no veo cuál es realmente la diferencia. Y lo más que me preocupa de todo esto es que sigue quedándose sobre la mesa la discusión acerca de otros temas que son tan importantes como las pensiones. O sea, el desarrollo económico, la capacidad del país realmente de repagar esta deuda según nos estamos obligando ahora a hacerlo, y toda una serie de otras consideraciones. Estemos claros, estamos hablando aquí de defender las pensiones de personas que ya están recibiendo pensiones. Y los jóvenes que van a pagar, que vamos a pagar por esas pensiones y que nunca vamos a tener acceso a una pensión. ¿Dónde en esta conversación, fuera de los 10 puntos que trajo José Luis Dalmau durante el fin de semana, dónde se está considerando esas otras poblaciones que también son importantes para la sostenibilidad del modelo económico, sea cual sea, de Puerto Rico? ¿Dónde están esas consideraciones? Y eso es lo que yo creo que ha estado ausente hasta que no fue el presidente del Senado, que al menos trajo unos elementos adicionales a la conversación acerca de este plan de ajuste. Esto no es solamente las pensiones. Aquí se está decidiendo el futuro fiscal, el futuro financiero y el futuro económico de Puerto Rico por al menos 3 décadas. Y la conversación no puede ser únicamente a quién se le va a recortar y en qué momento le vamos a repagar las pensiones. Aquí tiene que haber una conversación más amplia, y yo espero que lo del fin de semana no haya sido simplemente una conferencia de prensa para generar un titular, sino que realmente haya algo detrás de eso, haya una intención clara de representar unos intereses más allá de los intereses limitados que se han estado planteando y ventilando en la discusión pública hasta este momento en relación con el plan de ajuste. Tengo que conversar también, y este prometo será el último tema político que toque en la mañana de hoy. El secretario de Justicia ha recomendado la designación de un FEI para el alcalde de Mayagüez, Guillito. Y por lo visto, lo que se alega es que el alcalde utilizó una asignación de casi $10 millones que le había hecho la Asamblea Legislativa específica y únicamente para hacerle mejoras al centro médico de Mayagüez. Usó ese dinero para invertir en unas inversiones, valga la redundancia, fuera de Puerto Rico a través de estas empresas municipales que pueden ser incluso empresas con fines de lucro. Y las preguntas que yo tengo que hacerme acerca de esta recomendación: uno, el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, ha dicho que en este momento el PPD no va a hacer nada, que va a esperar a ver qué sucede. Y yo me pregunto si en efecto
esa asignación, el ajo de esta controversia y de esta denuncia que se está haciendo en contra del alcalde de Mayagüez, si el ajo de la controversia es una asignación legislativa, no se puede hacer una investigación, una evaluación desde el Capitolio para ver si en efecto ese dinero, esos 10 millones de dólares, no se utilizaron para el fin que la Asamblea Legislativa designó para esos fondos. O sea, estamos hablando aquí de defender las prerrogativas de la Asamblea Legislativa. Igual que han querido defender sus prerrogativas en cuanto a la designación del funcionario que va a estar a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que la Asamblea Legislativa debería también velar por proteger su responsabilidad de asignar fondos, y no puede ser que si la legislatura dice este dinero se va a usar en adjuntas, que se use en Ceiba, porque eso resulta también en una violación del orden constitucional y en una violación de la separación de poderes, porque cada rama, cada poder gubernamental en Puerto Rico tiene unas atribuciones, y esta atribución, la de asignar fondos, es eminentemente legislativa. Así que yo creo que el Partido Popular Democrático y la legislatura deberían hacer algo. Es más, la legislatura, la Cámara había dicho que iba a investigar a 4 alcaldes. Metieron en el bote incluso al alcalde de Bayamón. Entonces me pregunto yo, ¿dónde está esa investigación? Yo creo que esperar a que haya una acusación hará que el Partido Popular llegue tarde a una situación crítica donde el partido no debería estar, ni la legislatura debería estar simple y sencillamente asumiendo una posición neutral. No. Aquí hay que entrar, hay que dirimir lo que está pasando, hay que ver si más allá de las consecuencias legales criminales que puedan haber, debería haber también una investigación a nivel legislativa. Hemos visto tantas investigaciones legislativas sobre cosas que francamente no son tan apremiantes, no son tan importantes como esta seria acusación que se hace contra el alcalde y el municipio de Mayagüez, que yo creo que en este momento lo correcto no es asumir una posición de manos afuera, sino comenzar a investigar y tomar cartas en este asunto. Aquí se le va la vida, no solamente al Partido Popular y a su fuerza moral para en un futuro hacer otras denuncias acerca de corrupción en el caso de funcionarios del PNP u otros partidos, sino que también aquí se le va la vida, de nuevo, a una prerrogativa y a un poder tan importante como el de hacer un nombramiento de la Asamblea Legislativa, y ese es el poder de asignar y de fiscalizar la asignación de fondos en Puerto Rico. Por último, esto lo voy a dejar sobre la mesa. Yo le escribí a Yolanda temprano en la mañana cuando vi esta noticia. En el Departamento de Familia reporta la secretaria que este año se ha visto un aumento dramático en el número de denuncias. Esto desde el 1 de enero hasta el 22 de septiembre. Ya se han recibido 10.390 denuncias de maltrato infantil o de abuso infantil o de negligencia en el cuidado de un niño. Estamos hablando de que esa cifra representa 3.167 denuncias más que en el mismo periodo del año 2020. Esto es un aumento dramático. Estamos hablando aquí de un aumento de 50%. Lo interesante es que de esas 10.390 denuncias, solo 1.334 se han fundamentado. El periódico El Vocero reporta que son 1.374. Hay una diferencia ahí de 40 casos. Así que 1.334 denuncias de 10.390 que se han fundamentado. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de que esas otras 9.000 denuncias ya se investigaron y no estaba fundamentada correctamente la denuncia. Me estaría raro eso. Hacer una denuncia de abuso infantil no es fácil. Que me digan a mí que menos del 10% de las denuncias acabaron siendo ciertas, me está raro eso. Me sospecho, y habrá que investigar, que de lo que estamos hablando es que todavía 9.000 casos están pendientes de ser investigados.
Y eso es una tragedia. Eso es una tragedia que en este país se esté tardando tanto el investigar un caso de abuso infantil. Porque, ¿cuál es el resultado? Bueno, lo que vimos con este niño que llegó al hospital y se le encontró intoxicación con cocaína en la sangre. Ese niño murió ayer, fue desconectado y murió. Y murió por, claro, la negligencia de su familia. Tiene que ser negligencia como mínimo. Ese niño no puede haberse metido cocaína. Él no fue al punto a comprar cocaína solo. Tiene que haber sido mínimamente negligencia, si no maltrato. Y claro, también la negligencia de un Estado que tiene ese número de denuncias de maltrato infantil y no hace nada. La secretaria de la familia, ¿qué dijo? Bueno, que ella pidió 200 trabajadores sociales adicionales, que solo le concedieron presupuesto para 50 y que hay 834 trabajadores sociales en Puerto Rico y 172 técnicos sociales, esto en el Departamento de la Familia, que no dan abasto. Bueno, pues si no damos abasto para esto, habrá que cortar en otro lugar, pero esto no puede seguir pasando. No podemos regresar a la época de Yanitzia Irizarry, que cuando hubo una transición gubernamental, 30,000 casos habían quedado pendientes. Pues ya aquí tenemos 9,000 que me sospecho, y que alguien me corrija, que me sospecho, son casos que todavía no han sido investigados correctamente. Que no vivamos en este país otra muerte más por la negligencia del Estado. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y mucho más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días. Buenos días, Armando. Saludos a los amigos que nos escuchan y nos siguen por internet. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué no empezamos por este tema del Departamento de Familia? Yo no sé si tú tienes alguna información adicional. Pues mira, sí, me alegra porque al respecto. Yo recuerdo perfectamente el debate en el mes de junio, en las últimas semanas del mes de junio, o mejor dicho, en las primeras semanas del mes de junio, cuando se estaba tratando de lograr un acuerdo entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Junta de Control Fiscal. Recuerdo perfectamente que el pedido de 200 trabajadores sociales del Departamento de la Familia estaba sobre el tapete. También lo estaba el tema de la Universidad de Puerto Rico y estaba lo de los municipios y el pago el recorte que le quería hacer la Junta de Control Fiscal. Y también recuerdo que le pregunté a Jesús Santa precisamente sobre el dinero para los trabajadores sociales y lo que se habló en términos de la misma Junta de Control Fiscal que hoy está negociando con el mismo Ejecutivo y la misma legislatura. Decidieron dar prioridad a otras cosas y no al Departamento de la Familia y a su reclamo de dinero para reclutar 200 trabajadores sociales. Ahora mismo hay, creo que 800, ¿verdad? 834. Si tú estás hablando de que este año no ha terminado y llaman 10,000 querellas, de las cuales solo han podido, porque es evidente que eso que tú interpretaste es lo que yo también interpreté, solo han podido fundamentar 1,374, quiere decir que no tienen el personal para atender las de este año. No vamos a decir las que se han quedado pendientes del año, porque esto no es una cuestión de pasa el año y delete. Cada caso tarda muchísimo, ¿verdad? Se van acumulando. Se van acumulando. Entonces, como tú muy bien dices, ¿qué está haciendo la Junta de Control Fiscal, la legislatura, en manos mayoritariamente del Partido Popular, pero también con otras minorías, y el gobernador Pedro Pierluisi, que meramente lamentarse cuando oyen estas noticias y decir qué pena, bendito? Mira, te voy a decir, yo en el programa Los Rayos X, recuerdo que Chayna Cabán trajo todo un amplio expediente de cómo es que se está manejando los casos por distribución de trabajador social. Cada trabajador social fácilmente atiende 30 casos, Armando.
30 casos. Y no hablemos de que con el corte de la ley, con el recorte de la ley 7, ¿recuerdas el recorte de Fortuño, de la ley 7 del personal? Se eliminaron un montón de plazas. Y recuerdo que desde allá para acá había problemas incluso para poder llevar los casos a los tribunales, porque se habían quedado sin personal, incluso sin abogados de una división legal, ¿verdad? Entonces, todo esto repercute en el país que estamos viviendo hoy. Estas cosas no son silvestres. Estas cosas tienen una base en cuáles son las prioridades de las políticas del Estado. Y entonces, por ejemplo, también aquí se está dando la dinámica de que cada componente, ¿verdad?, que atiende casos de maltrato como esto, se echa la papa caliente uno al otro. ¿Te recuerdas hace un par de meses que el problema con el caso de Jayden, que quedó reflejado, pero es el caso de un montón? Los jueces, para, como diríamos, entretener el asunto y no atenderlo en su fondo, entonces le piden un informe escrito al trabajador social. En el Departamento de Familia no hay personal clerical desde la Ley 7 suficiente. Por tanto, el mismo trabajador social que tiene los 30 casos atendiendo a la misma vez, tiene que parar todos los casos que está atendiendo y sentarse en un escritorio a escribir un informe a petición del juez. Entonces, esto es lo que está pasando. Los componentes dicen, no, tú primero, no, tú primero. Entonces se entretienen y aquí lo que ha pasado es que estamos administrando como si fuera un despacho, ¿verdad?, burocrático, una cosa, un papel más dentro de cada caso es un ser vivo o a lo mejor varios hermanitos. Y ese es el problema. Y después nos quejamos y nos lamentamos y nos damos golpe de pecho y nos desgarramos las vestiduras como país, como gobierno, de bendito estas cosas, y no acabamos de atender. Y hay un perfil, ¿verdad? No quiero decir que el maltrato no existe en otras esferas, ¿verdad?, sociales, pero si hay un perfil de la pobreza, de vincular la pobreza, de las necesidades, de la marginalidad, de las carencias de servicio, las frustraciones y todo esto en un sector de la población, pues el gobierno tiene que establecer políticas de apoyo a esos sectores, prevenir, no dejar que las cosas pasen para luego entonces castigar y llevar a los tribunales. O sea, eso no resuelve nada, ya el niño está muerto. Así que, bueno, pues nada, vamos a estar hablando sobre este tema con Marco Santana. Correcto. En un momento dado, más adelante del programa, vamos a estar hablando sobre este tema, Armando. Yolanda, mira, tú dijiste 30 casos por trabajador social. Haciendo una matemática aquí sencilla. 30 seres humanos, o cuidado sin más, porque cada caso puede ser un hogar de varios niños. Bueno, yo creo que deben ser más, porque claro, haciendo una matemática sencilla, sí, 10,000 casos dividido por 800 trabajadores sociales son 12 casos. O sea, 12 casos nuevos por trabajador del social, año, sin contar los que vienen ya, que tienes atendiendo. Exacto. Entonces, yo creo, Yolanda, ¿verdad? Uh-huh. Aquí uno de los grandes problemas que tenemos con estos temas es que hay grupos que correctamente, no estoy criticando eso, pero correctamente gritan más, y hay grupos que no son representados o que no representan votos. Los niños no votan. Y los niños no votan. Ahí es donde yo quería llegar. Ahí está. Entonces, el punto. Nosotros estamos con una discusión constante acerca del tema de los pensionados y el 8.5% que ahora se le quiere recortar a los que ganan más de $2,000. ¿Y los niños? ¿Cuándo tenemos esa conversación en el contexto de este plan fiscal? Uh-huh. ¿Cuándo hablamos de los trabajadores sociales que hacen falta contratar? ¿Quién los representa a ellos? O sea, ese es mi gran problema con la manera en que muchas veces estos temas se discuten en el país y decidimos enfocarnos como un láser en unos asuntos y en unos grupos que se van a ver afectados y dejamos de lado a sectores tan importantes, de nuevo, como la niñez. O sea, este país no tiene futuro si seguimos viendo pasar cosas. Este caso de este niño intoxicado con cocaína. Qué horrible. O sea, ¿cómo es posible? Y mira, y otro reto que casi nunca se habla. Aquí cuando un trabajador social va a apoyar para una cosa, cuando viene la cuestión, vamos, el Departamento de la Familia se le ha confinado el papel de ser un despachador de cheques, ¿verdad? Y entonces un trabajador social, cuando tiene que entrar a lugares complejos, complicados en términos sociales, que tiene que atravesar un punto de droga,
si a veces no le dan permiso ni le autorizan entrar a una comunidad, es porque estas cosas pasan en la calle. Esta la gente lo sabe. Un trabajador social tiene que enfrentar retos en diferentes escenarios, ¿eh? Y entonces, situaciones como esta, pues lamentablemente inciden. No hay apoyo, no hay, de verdad que no hay un apoyo real en el departamento o el gobierno, y aquí los recortes que han sido, lamentablemente, han pasado de por alto que la vida de los niños también es un servicio esencial, hay que atenderlo. Y pues, vamos, otro despacho más, vamos a ponerlo allí, a acumular los papelitos en las oficinas burocráticas. Y Yolanda, tenemos una terrible historia reciente con el manejo de estos casos. De nuevo, nadie se olvida de lo que sucedió cuando Yanitzia Irizarry, yo dije 30,000 casos pendientes. Marilú Guzmán me dice que fueron más como 40,000. Yo creía que eran menos, pero aún así siguen siendo bien fuertes porque eran miles de miles que se les dio delete para cuadrar los informes. O sea, no se pudo atender, pues delete con ello. O sea, eliminado. Oye, y Yolanda, de nuevo, o sea, puede que esos casos, esos 9,000 casos se hayan estudiado y concluyeron que no fueron fundamentados. Y si esa es la realidad, yo tendría mucho cuidado con esa conclusión, porque, Yolanda, tú muy bien sabes la dificultad para una familia ir y denunciar un caso de maltrato infantil. Usualmente, las estadísticas hablan por sí solas, usualmente el maltrato infantil en menores de edad es de una persona de la familia o una persona cercana a la familia. Por tanto, estamos hablando de que un tío, una tía, un abuelo tiene que ir a denunciar a un familiar suyo. Así es. Y se queda entonces para que eso suceda, eso es tan difícil hacerlo, que pensar que hay 9,000 denuncias que simple y sencillamente no tenían fundamento. Eso no es real. Eso no es real. Si llegan estas denuncias, probablemente hay 5 que no han llegado a las autoridades, porque en nuestra sociedad y en las familias y en las comunidades muchas veces se tapan estos casos. Así que esta estadística, honestamente, es escandalosa. Lo que se está reportando por el Departamento de Familia es escandaloso. Totalmente. De hecho, el Departamento de Educación, que debería ser, ¿verdad?, el asistente principal del Departamento de la Familia, porque puede detectar, pues solamente tiene un trabajador social, a veces exceden 400, 500, ahora más cuando fusionan las escuelas. Mira, nos están haciendo señas, nos van a cortar. Nos van a entrar a lineazos. Por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigo con Yolanda Vélez Arcelay aquí en la mesa. Yolanda, el alcalde de Mayagüez fue ayer referido por el Departamento de Justicia ante el panel del fiscal especial independiente. El departamento ha indicado que entiende debe designarse un fiscal especial independiente para investigar el uso de esta empresa municipal con fines de lucro, 1, para recibir unas propiedades del municipio que luego fueron hipotecadas, y 2, una asignación de cerca de $10 millones de la legislatura del Fondo General específicamente para el Centro Médico de Mayagüez, que por lo visto fue utilizada con fines para una inversión especulativa. ¿Qué te parece a ti esta determinación del Departamento de Justicia y la reacción del Partido Popular Democrático? Pues mira, creo que el Departamento de Justicia no tenía de otra, ¿no?, que referir esto al fiscal especial independiente. Yo no sé en qué deparará esta investigación, ¿verdad? Por cierto, ¿en qué ha pasado con el caso de Héctor O'Neill, que no acaba de, llaman como 3 años de este caso, ¿verdad? Por lo visto, en los próximos meses va a empezar el proceso judicial, según lo que pude leer hoy en la prensa. Pues por lo visto, este caso también irá para largo, porque en esta larga cadena, ¿verdad?, burocrática de los aparatos de investigación, pues puede que Guillito esté aquí hasta el 2030, 32, y todavía no se haya visto el caso. Pero el hecho es que a mí para empezar, yo no puedo, ¿verdad?, pasar por alto que cuando los agentes federales arrestaron a 7 personas, entre ellas uno de los principales asesores, ¿verdad?, del propio Guillito,
A mí lo único que yo pensaba es dónde está el deber, ¿verdad?, de haber protegido los haberes del Estado, los haberes del país. Estamos hablando de casi 10 millones de dólares. 1 millón revirtió porque le hicieron creer supuestamente al alcalde que ese millón había sido fruto de la inversión para la cual él no estaba autorizado a ponerse a invertir ese dinero, porque ese dinero era para el centro de trauma. Y lo que yo tengo entendido es que cuando se legisla y se le pone nombre y apellido a ese dinero para tal fin, tú no lo puedes alterar sin alguna autorización, ¿verdad? Porque tu entendimiento es absolutamente correcto. Pues esto pasó por manos legislativas. El municipio tendría que haber solicitado la reasignación de los fondos, que se puede hacer, pero lo solicitas de antemano. Ok, pues entonces tú autorizaste, tú, alcalde, ¿verdad?, autorizaste a que ese dinero, en lugar de ir a parar al centro de trauma del hospital, se usara para la especulación. Y eso a mí me revolca el estómago, sin importar que, aunque no puedan probar que hubo, ¿verdad?, que algún tipo de aprovechamiento, ¿verdad?, pero sin duda aquí hay un incumplimiento para mí, para mi librito, ¿no? Yo no sé si se configura en términos técnicos el delito, pero hay incumplimiento del deber del alcalde, hay malversación de fondos y creo que sí que debe haber una violación de ética en este caso. Y esto de también transferir propiedades públicas a la corporación Medi, ¿verdad?, que era de Mayagüez, para que lo utilizaran como colateral y garantía para préstamos hipotecarios. Estamos hablando del Palacio de Recreación y Deporte y el Hospital San Antonio. Y entonces, pues, por cierto, ¿dónde está la investigación de Tatito Hernández sobre las corporaciones municipales que tanto anunció cuando ocurrió ¿te acuerdas? Que sí, se formó el berenjenal y vinieron los federales y arrestaron a aquellos funcionarios. Lo pregunté en el primer segmento porque es que, por eso te digo, me parece que el Partido Popular decir, no, yo voy a esperar. Oye, no, pero espérate, aquí primero es un líder de tu partido, pero además hay unas alegaciones acerca de una asignación legislativa. Totalmente. Entonces, había una investigación, pero esa investigación no ha llegado a nada. Eso es yo creo que esto no es para estar neutral. Sí, investigación de la asignación, pero también cuando viene Tatito Hernández y hace todo, ¿verdad?, una especie de juego de luces y de nubes para tratar de suavizar lo de Guillito, tratando de ampliar la malla de pesca. Entonces menciona hasta corporaciones de otros municipios. Bueno, pueden tener corporaciones. El problema es cómo tú la usas. Entonces, si tú usas tú presides la junta de esa corporación, tú mismo, alcalde, no estás distanciado del asunto, tú presides la junta de la corporación. Tus funcionarios esenciales estaban dentro de esa junta y autorizaban. Entonces, pues mira, a mí no me puede encantar con que Guillito es inocente de verdad, de polvo y paja. Algo aquí, yo no sé si técnicamente, ¿verdad?, se configura, porque yo no soy abogada, ni menos en casos criminales, ¿verdad? Pero aquí no hay duda de que Guillito hace rato que se pasó de no haber velado por los intereses de los mayagüezanos y del pueblo de Puerto Rico, porque aquí hay fondos del pote general, de todo. Así que, vamos, que creo que aquí el presidente del Partido Popular Democrático, que ostenta otro sombrero, que es el legislativo, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, todos tienen que asumir su responsabilidad, no pueden seguir tapando, porque eso mismo se le adjudicaba también a otros gobernantes, o sabía, o debió haber sabido. Oye, vamos, eso no es las adjudicaciones en las campañas electorales. No se puede pretender defender una prerrogativa legislativa como lo es la de nombrar, o debo decir, de confirmar consejo y consentimiento, como en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, y no defender la prerrogativa de que yo soy el que asigno los chavos. Así mismo es, aquí hay una dualidad, aquí hay una inconsistencia como mínimo, ¿verdad? Por usar, vamos, una palabra bonita, inconsistencia, pero yo creo que aquí José Luis Dalmao tiene un doble sombrero y no puede pretender funcionar cuando le conviene como una cosa y luego con la otra. Oye, y yo sé, Yolanda, que políticamente es incómodo y difícil. Incómodo, pero precisamente yo creo que estos momentos son los momentos que definen en los ojos del electorado a un partido, a un líder. Los líderes se forman en
el combate, en la dureza, en la dificultad. Ahí es cuando uno ve realmente su carácter y su metal. Así mismo. Y me parece que aquí pues se le puede estar yendo el barco al Partido Popular si no toma una posición más firme en cuanto a este caso de Guillito. Exactamente. Mira, no quisiera, ¿verdad?, que se me pasaran aunque sea un par de minutos antes de entrar a otro tema con cuando viene el panel, pero fueron más de 500,000 de abonados los que se quedaron sin luz ayer. 800,000 reportó Noticel. Increíble. De entre 600,000 a 800,000 se oscilaban. En mi casa se fue 3 veces, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Me imagino que en muchos lugares se quedaron sin luz, punto. Y yo, con el calor que hizo el día de ayer, no quiero imaginar las personas, y estaba escuchando al representante Ángel Matos hablar de que fue a la casa de sus padres, o uno de ellos encamado. Ese calor, sin tú tener una planta, ¿verdad? Sin tener gasolina para prender una planta, para poder darle, ¿verdad?, acomodo mejor, un alivio a esas personas encamadas, esos pacientes de diálisis, los pacientes que dependen de oxígeno. Yo te digo que a mí me parece que el asunto raya en lo criminal, y tengo que leer una cosa que dijo Fran Paredes. Dice, son eventos inesperados, no hay agenda oculta. Oye, no son eventos inesperados. Tú tienes ahí unas plantas y unas unidades que tenías en un momento dado 490 millones de mantenimiento para ellas. Si te las escamotearon y tienes 106 millones para mantenimiento, y ahora mismo ¿cómo diríamos? Lo que tú tienes ahora inhabilita 43% de las reservas, pues tú tienes un problema que lo veías venir y no pudiste hacer nada, o no requeriste hacer nada, y no tenías el personal tampoco para limpiar el sargazo en las plantas que en Aguirre, ¿verdad?, y en Costa Sur. Eso se veía venir, no es inesperado. Usted está ahí para administrar y para advertir a la Junta, y la Junta para advertir al gobierno, y el gobernador que no se haga el loco. Para una cosa dice que el Luma está perfecto y para otra energía eléctrica es la mala. Aquí están fallando crasamente, y tengo que decir, ¿verdad?, que aquí Luma también decide qué plantas entran en funcionamiento. Aquí hay 15 plantas de emergencia remota, 7 de ellas están inoperantes también. O sea, aquí hay un montón de situaciones que se veían, que se preveían, pero están esperando, y yo creo que en este caso lo han planteado muy bien los exdirectores, que se requiere mantenimiento adecuado. El plan integrado de energía eléctrica aprobado por el negociado de energía tiene 5 años, y para retirar la mayoría de las unidades, y eso ya están diciendo, eso no es suficiente, no hay suficiente, ¿verdad?, nueva energía o proveedor de nueva energía en términos de que sean sustentables en términos ambientales. No la hay, por tanto vas a tener que tener esos trastos, darle atención, caramba, el país no se puede colapsar. Bueno, eso es lo que quería decir, porque si no explota. De acuerdo. Pero voy a tener a Josué Colón ya mismito. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy es martes, y como todos los martes, hoy tendremos a nuestro corresponsal desde Washington, Federico de Jesús. También tendremos al ex senador José Nadal Power para analizar lo que está pasando allá, y hay cosas pasando que van a repercutir tan pronto como ya mismito, esta misma semana, en términos del plan fiscal, el plan vital, mejor dicho, de nuestra reforma de salud. Vamos a tener con nosotros también al ingeniero Josué Colón, exdirector de Energía Eléctrica, y más adelante a Marcos Santana, presidente de la Red de Derechos de la Niñez. Todo esto en breve. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, antes de pasar al panel, tengo que decir, ¿verdad?, que la salida de CREL de energía eléctrica, de la Junta de Energía Eléctrica, no soluciona el problema. Esto, un cordero de sacrificio, no resuelve el problema de las políticas que se están adoptando en términos energéticos y el mantenimiento. Y algo que vi ahora en el periódico muy interesante, oye, denle uso al sargazo. En México le están dando uso como biocombustible, lo convierten en metano, como fertilizante, hacen bloques con sargazo, hacen papel de la celulosa del sargazo, hacen cosméticos, hacen medicinas, bendito sea Dios, un poco de originalidad. De hecho, si no me equivoco, Rafael Bernabe había planteado un proyecto para investigar cómo manejar el problema de sargazo. Hay países que están manejándolo de un modo muy creativo. Hay que salir al paso al sargazo, no esperar que llegue hasta la costa, y podríamos usarlo de modo que nos rinda, pero aquí no hay una visión de rendimiento. Aquí lo que se quiere es usar y desechar. Ese es el problema de nuestro país. De hecho, se pueden hacer bolsas plásticas desechables con el material del sargazo. Bueno, vamos rápidamente a darle la bienvenida a Federico de Jesús, nuestro corresponsal desde Washington. Saludos, Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Yolanda? Saludos, José. Qué bien. José Nadal Power, saludos. Saludos a ambos y a los que nos están escuchando. Bueno, mucha agitación por allá por Washington, ¿verdad? En el Capitolio. Cuéntame, Federico. Bueno, está pasando mucho. ¿De qué quieres saber? Bueno, ese tranque en el Senado Federal, ya un poco Armando lo tocó, ¿verdad? Pero me gustaría que den los pormenores, la pecata minuta, que usualmente es la que trae más problemas. Y obviamente esto incide sobre nosotros, porque aunque ellos no están pensando en nosotros mientras están debatiendo allá, pero las medidas tienen repercusión porque está incluido ahí el Medicaid, ¿verdad? Y de eso depende también el Plan Vital de Salud. Y estamos ya, ¿a qué día hoy? 28 de septiembre. El año fiscal termina el 30 de septiembre, es decir, el jueves, ¿no? Sí, ya mismo cierra el gobierno federal. Déjame aclarar, ya mismo cierra el gobierno federal si no se toma acción congresional para evitarlo. Otro cierre más. Sí, Biden le pidió a las agencias que se prepararan. Lo que yo predigo que va a suceder es que, pues ya con la derrota anoche del Senado para el proyecto de extender los gastos del gobierno federal y aumentar el techo de la deuda federal, pues yo creo que los demócratas pues van a separar ambas medidas para evitar el cierre del gobierno, y que probablemente el Tesoro tome unas medidas extraordinarias para que Estados Unidos pueda continuar pagando su deuda, en lo que el Congreso se puede poner de acuerdo para subir el límite, porque si Estados Unidos cae en un impago de la deuda, eso sería desastroso para la economía de Estados Unidos y del mundo. Así que yo creo que los republicanos están tratando de empujar esto lo más que puedan, pero al final van a tener que ceder, porque pues estarían causando una hecatombe y de gratis. Sí. Así que yo no creo que el gobierno federal vaya a cerrar. Los demócratas van a separar las medidas y creo que se va a aprobar antes del 30, y ahí está pues obviamente la extensión del Medicaid hasta el 3 de diciembre. Sí, para que los amigos nos puedan entender, ¿verdad? Pues en esta extensión del presupuesto que está pidiendo los demócratas y que se derrotó anoche o ayer, se incluyó la parte esta, el lenguaje para aumentar el tope de la deuda, y esto es como una píldora tóxica dentro de ese proyecto, porque los republicanos aceptaban la medida de extender hasta diciembre, ¿verdad?, el presupuesto, y que no se fuesen a un cierre gubernamental como ha habido en otras ocasiones, pero al incluirle ese lenguaje de ¿verdad?, elevar el techo de la deuda, eso es un tema de esos que son de sine qua non en caso de los republicanos, y ahí hubo un impasse. Y tú estás planteando que se separen, que se maneje el tema del presupuesto, de la extensión, la resolución para extender el presupuesto hasta el 3 de diciembre, y que entonces el tema del elevar la deuda, que se separe, es lo que tú estás planteando. Sí, eso es yo creo que hay un reconocimiento entre el liderato demócrata que eso es lo que se va a tener que hacer. Obviamente, pues públicamente querían forzar a los republicanos a tomar ese voto para que quede claro que ellos son los que están en contra de elevar el techo de la deuda, que ellos mismos elevaron cuando estaban en mayoría. Esto es un juego político bien peligroso y necesario, pero que yo creo que al final del día se va a resolver, y la verdadera pregunta va a ser
qué va a suceder con la agenda de Biden de infraestructura. Todavía no hay los votos y la ventana se está cerrando. Así es. José, ¿qué te parece? Mira, obviamente, pues todo esto es un juego político, ¿no?, de los republicanos. La razón por la cual ellos no quieren aprobar este proyecto, que incluye una suspensión del límite de la deuda, no es un aumento específico, no hay un número específico de aumentar la deuda, sino suspender el límite de la deuda, que pues se queda abierto eso, pues para mayor gasto, aprobar otros gastos en el futuro que incluyen este proyecto pues de infraestructura de Biden, que es bien ambicioso. Ellos lo que quieren es forzar que los demócratas en la resolución de presupuesto que se supone se apruebe en estos días, si hay los votos, quieren forzar a que los demócratas incluyan esa suspensión de la deuda en ese proyecto de ley, para que se vea que es una cosa partidista de los demócratas y que ellos no tienen nada que ver con aumentar la deuda. Y todos sabemos que es una gran pues hipocresía política, porque ellos la aumentaron en los últimos años. Pero nada, están pensando en las elecciones del año que viene de medio término congresionales, y lo que quieren es poder señalar a los demócratas como, mira, ahí está la evidencia de que ellos aumentaron la deuda para poder pagar por el listado de deseos de Biden para sus proyectos. Y además que van a aumentar las contribuciones, sobre todo a las personas de mayor ingreso, que es parte de la otra propuesta, ¿no?, de Biden. De hecho, sí, hay algo de demagogia. Lo que plantea, Biden, es que los proyectos que él está impulsando, esto de la infraestructura y todo esto, se sostienen pues con el mismo plan, de hecho, cobrarle a las corporaciones los más que tienen dinero, etcétera. Ahora, yo me alegra que Federico haya traído el tema, ¿verdad?, de lo de un posible impago de la deuda de Estados Unidos. Y Estados Unidos es quizás el país más endeudado del mundo. Y salió un artículo muy interesante. Esto fue, si no me equivoco, hará como varios días, la semana pasada, que señala a Moody's que el impago de la deuda de Estados Unidos podría acabar con casi 6 millones de empleos y que podría provocar incluso una recesión a nivel global, ¿verdad? ¿Qué te parece? Esto parece interesante, y que podría rivalizar esta recesión, ¿verdad?, con la gran recesión de los años 30 en Estados Unidos. Así que esto, claro, esto no quiere decir que va a pasar necesariamente, pero es una de las cosas que siempre están pendiendo ahí en la discusión y el debate de los republicanos y los demócratas. Ahora, en el caso de qué podría pasar con Puerto Rico y el Medicaid, ¿tú crees que se puede solucionar con esa separación de las dos legislaciones, Federico? Sí, a mí lo de Medicaid no me preocupa a corto plazo, primero por la acción extraordinaria que tomó el Departamento de Salud Federal, elevando el techo a los 2.900 millones y la perpetuidad del gobierno federal. ¿Cómo? A perpetuidad, el lenguaje, sí. Ellos dicen sí a perpetuidad. Y entonces, pues parte del costo de extender esto hasta diciembre para Medicaid es que los republicanos pidieron un estudio delgado que evalúe la legalidad de lo que hizo el Departamento de Salud Federal a cambio de incluir una extensión de los niveles actuales de Medicaid hasta el 3 de diciembre. Y yo, de nuevo, yo no tengo ninguna duda de que los demócratas van a poder aprobar esa extensión y van a tener que separarlo de la deuda y ver qué el Tesoro va a hacer. Estados Unidos, pues obviamente es la reserva mundial y tiene bombas nucleares y todo eso, pero si los mercados ven que Estados Unidos no paga la deuda, no hay portaaviones nucleares que paren eso. Así que es un juego peligroso, es un juego muy peligroso. Mira, estaba viendo, me estuvo curioso porque yo estaba leyendo una nota que es penosa, ¿verdad? Pero la estaba leyendo y tú me envías la nota por un mensaje de texto, y es que el FBI, según el FBI, los asesinatos en Estados Unidos se elevaron un 30% el año pasado. Increíble. Háblame de eso. Sí, te mandé la nota porque pues obviamente las noticias de crimen siempre causan sensación en Puerto Rico y la autoflagelación de que
de que somos gente que no nos sabemos comportar, y en Estados Unidos, pues me imagino que, ¿verdad?, por la pandemia y por un montón de otras razones, los asesinatos y las muertes subieron a 30%, que es muchísimo. Y la violencia en este país está aumentando vertiginosamente, y yo creo que es un problema que no se le da la atención, más allá de, obviamente, los titulares cuando matan a una persona inocente a manos de la policía, que es una tragedia. Pero a nivel general, Estados Unidos está pasando un momento bien peligroso, no solo de polarización política, sino de violencia. Bueno, sí, también hay que recordar que aparte de lo del COVID, se han exacerbado en aquel momento ¿verdad?, el asesinato de un afrodescendiente, Floyd, ¿no? Provocó mucha... George Floyd. Sí, correcto, que hubiese mucha confrontación, muchos ataques entre grupos, y esto ha seguido, ¿verdad? No se ha detenido. Así que yo creo que dice mucho. Y también acá en Puerto Rico se disparó en la medida en que, bueno, la gente estaba encerrada, un tipo de delitos, particularmente la violencia intrafamiliar, luego de cuando se abre el país a lo de, ¿verdad?, fuera del encierro, pues entonces lo que había estado pasando o conteniéndose en la calle con la cuestión del narcotráfico y otros crímenes, entonces se volvió a remontar. En cuanto a este tema de crimen, pues obviamente hay que pensar también en los asesinatos de menores y en la violencia que estamos viviendo, ¿no? Mira cómo están surgiendo los casos tristes en términos sociales. José, ¿qué te parece esta estadística de Estados Unidos y Puerto Rico? De algún modo, yo recuerdo que Pedro Toledo mencionaba que cuando en los estados del este repuntaba los delitos, por ejemplo, de narcotráfico, acá en Puerto Rico se sentía. Sí, mira, yo creo que aquí, y también es la opinión de algunos expertos, no olvidemos que el encierro, ¿no?, de las restricciones de movimiento por causa de la pandemia causaron estragos, ¿no?, en la salud mental de muchas personas, en la salud mental colectiva, ¿no? Y cuando tú pues combinas ese problema de salud mental de personas que no pudieron manejar bien las tensiones de perder su trabajo, de estar encerrado, cuando tú combinas eso con el acceso enorme que hay a las armas de fuego en los Estados Unidos, sobre todo, pues se crea la combinación perfecta, ¿no? Este issue de salud mental lo estamos viendo en el tema de los vuelos, ¿no?, de los aviones, que ha incrementado pues la violencia dentro del avión, en los aeropuertos, personas que están intolerantes porque no pueden controlar sus emociones, ¿no? Y pues tú le sumas a eso las armas de fuego en la calle, ¿no? Pues porque claro, dentro de los aviones, que es el ejemplo que uso, pues la gente no puede estar armada, pero donde sí pueden estar armadas, pues ese tipo de conflictos puede pues acabar en un asesinato o en una trifulca peor. Y hemos visto cómo pues han ocurrido pues en el último año varias masacres en supermercados en los Estados Unidos, personas que están molestas por cualquier razón pues se desquitan asesinando inocentes, y eso es parte del problema. Va mucho más allá. El tema del narcotráfico, que en Puerto Rico sí es un problema mayor eso, pero en los Estados Unidos yo creo que hay un tema aquí serio de salud mental. Sí, no, y aquí también hay su caso. Aquí también lo hay, claro, ¿no? Es bastante elevado. Miren, yo estaba, esta semana, como saben, la situación de la energía, no sé si tú has podido seguir el asunto de acá en Puerto Rico, Federico, del problema energético que estamos viviendo. Pero como sabes que la semana pasada Jennifer González en un momento dado y el gobernador particularmente pidió al Departamento de Energía que le ayuden en la transformación de la red eléctrica en Puerto Rico. Toda esta discusión que se está generando aquí, y cómo, no sé si allá se está discutiendo más allá de los foros del puertorriqueño. Sí, bueno, muy buena pregunta. Sí, hay discusiones. Lo que, ¿verdad? Creo que es más importante ahora es que FEMA
tenga un plan que pueda aprobar para los 9.6 mil millones para reconstruir la red y que eso cumpla con los objetivos de cambio climático de Biden y con la ley que obliga a que la red eléctrica sea 100% renovable para el 2050. Eso se está discutiendo a nivel de Casa Blanca y las agencias. Yo creo que la comisionada residente trajo un punto excelente, que parece que el gobierno de Puerto Rico o la Autoridad de Energía Eléctrica no le ha sometido a FEMA un plan detallado, y esa pelea pública entre el gobernador y la comisionada sorprende, pero ella yo creo que trae un punto excelente, como a estas alturas no se ha sometido a ese plan, y cómo se va a garantizar en medio de todas estas conversaciones de privatizar la generación, que cómo se va a garantizar que se cumpla con estos requisitos de ley, y eso pues no está muy claro, pero sí se está discutiendo entre la gente que maneja el tema de Puerto Rico en Washington. De hecho, para que nos puedan seguir, ¿verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica es la grantee de FEMA, ya que pues continúa siendo el dueño de la red. O sea, Luma maneja las mejoras, mejor dicho, a la red, porque actualmente es el operador de la red. Entonces, para recibir y gastar el dinero federal tiene que cumplir con las leyes y con los reglamentos que aplican. Y ese proceso de cumplimiento está a cargo de otra compañía que se impuso un poco en esta negociación, que se llama IEM, y que fue contratada por Luma. O sea, a mí, yo no sé, veo esto como si estuviera dando vueltas en un círculo. ¿Qué vino primero? ¿Qué viene después? Es como no salimos de esto y no vemos que se dé un paso adelante. ¿No te parece, José? Mira, a mí me parece increíble, ¿no?, que haya que pedir ayuda al Departamento de Energía para tomar decisiones que se tienen que tomar y se pueden tomar aquí en Puerto Rico, ¿no? El problema que estamos viviendo con las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica es uno pues sencillo, falta de mantenimiento, falta de inversión en equipo, en piezas para reemplazar, y estas cosas no tienen nada que ver con lo que pueda decir o no recomendar el Departamento de Energía. Hace falta buena administración en la Autoridad de Energía Eléctrica. Que si es un problema de falta de fondos, bueno, pues ese tema hay que abordarlo entonces con la Junta de Supervisión Fiscal, a no ser que quiera ir al Congreso de los Estados Unidos para que te aprueben una partida también para eso. Pero la realidad es que tenemos un sistema de generación de energía muy anticuado, el que está en manos del gobierno, ¿no? Y pues cuando uno pretende pues que tu sistema energético dependa de un sistema que es más bien de los años 70, pues imagínate, es como andar por ahí en un carro, en un Plymouth de los años 70, pues te va a dar problemas mecánicos, es contaminante, es poco eficiente, y eso es lo que pasa con estas plantas. Hay que mantenerlas bien en lo que surge una alternativa que tiene que venir ya, hay que empezar ese proceso, y es increíble que no haya sucedido, de pues comenzar a construir plantas nuevas, plantas menos contaminantes, más eficientes, que sean resistentes a los eventos naturales. Pero esas cosas se pueden decidir aquí. No me parece que haga falta asesoría del Departamento de Energía para esto, si sabemos lo que está pasando y lo que hay que hacer. De hecho, vuelvo y repito, ¿verdad? Es que en estos días, con toda la discusión, lo que yo he podido sacar en claro por parte de exdirectivos de energía eléctrica, tanto rojos como azules, y es que ese plan que el plan integrado de energía eléctrica, que fue aprobado por el negociado de energía y que tiene 5 años para retirar esas unidades que tú estás mencionando, o sea, esos trastos viejos, ¿verdad?, que son los que nos están dando energía a nosotros en este momento, pues que ese plan de 5 años es demasiado irrealista, que decomisar en 5 años eso y construir una nueva tecnología, ¿verdad?, que con energía renovable, sustentable, ecológicamente, etcétera, que es bastante difícil porque ya de entrada estamos bien atrás al plan que se había trazado. Y no ayuda en nada la Junta de Control Fiscal, que tampoco ha aprobado
nuevas compañías para esto, para ¿verdad? Para ir ya viendo cuáles son las que van a estar reemplazando o dándonos servicios de fuentes renovables. Yo creo que estamos atascados de nuevo y lo que nos mandaron, entre comillas, para componer una cosa nos está afectando otra. La deuda también nos está afectando. Aquí todavía no se ha estructurado la deuda de energía eléctrica y ya se están disparando las facturas. Cuando venga el pago de la deuda, ¿cuánto vamos a estar pagando por kilovatio hora? Pregunto yo. Esto, ¿verdad? Tú que estuviste en la legislatura de Eduardo Batia, que se investigó y que se dio atención a saciedad a aquello del cartel del petróleo. Pues mire, el cartel del petróleo se sigue perpetuando por otros elementos. Aquí tenemos a la Junta de Control Fiscal, ¿no te parece? No hay duda, no olvidemos que Energía Eléctrica tenía una deuda elevada, deuda que yo recuerdo cuando yo presidí la Comisión de Hacienda, ellos querían seguir elevándola, y cuando uno miraba los planes de la autoridad, no era para, te decían, no, esto es para renovar las plantas de generación. Mentira, no era para eso nada, nunca. Al final se gastaba más, el ingreso era para gastarlo en gastos recurrentes, en aumentos de sueldos, y era una cosa que indignaba, ¿no? Y la autoridad pues tiene una deuda altísima, que si se hubiese invertido bien ese dinero, pues no tendríamos muchos de estos problemas. Además tienen un sistema de retiro que está en peligro, que también hay que pagar por eso, ¿no? De los empleados de la autoridad. Y que es garantizado, ese no es como las pensiones del Fondo General, ese está garantizado. Correcto, y son dos obligaciones que hay ahí gigantescas, que pues ¿quién las paga? Las paga el consumidor en la factura de energía eléctrica, lamentablemente es así. Mira, yo no sé si, no puedo corroborar esto, ¿verdad? Pero se está diciendo, y me lo acaban de enviar, y habrá que corroborar, lo tengo que lanzar, ¿verdad? Porque el momento lo requiere, pero dicen que Crail, el presidente de la Junta de Energía Eléctrica, el rumor dentro de Energía Eléctrica es que se va para Luma con un salario de $185,000. Me está raro, pero de todos modos, $183,000. Me está raro, pero eso hay que investigarlo porque parecería que aquí hay un toma y daca ¿verdad? Entre una cosa y la otra. En la Junta está aquel, de momento te cogen acá, te acogen en el otro lado, la esposa de aquel está en el otro lado y entonces no se comunican, pero se comunican. No sé, me parece algo bien raro. Nada, ¿quieres añadir algo, Federico? Si quieres aportar en esto, yo sé que este no es el área de, ¿verdad?, de Washington, pero sí hay muchos aspectos energéticos sobre ¿verdad?, que incide en Washington y las políticas de Biden. Yo sigo, ¿verdad? Tú mencionaste lo del cartel del petróleo. Para el 2024 la ley dice, o 2025 la ley dice que el 40%, que el 25% ya tiene que ser renovable. Estamos bien lejos de eso. Mientras más se tarden en reestructurar la deuda, más caro le va a salir al pueblo de Puerto Rico, porque esa inyección de fondos federales va a subirle los valores a la autoridad. La idea de ir a la quiebra es cuando estás pelado y no cuando tu activo vale tanto. Así que no entiendo el retraso de la reestructuración. Máxime cuando la Junta está insistiendo a la legislatura que acaba de aprobar el plan de ajuste y eso no incluye la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. No sé lo que pasa. En silencio ensordecedor sobre eso. Bueno, vamos a ver, ya yo te digo que ya yo no creo en nadie, ni en la luz eléctrica, ya tú ves. Esa frase es la primera que ya se fue a pique. Gracias a ambos, a Federico de Jesús, corresponsal desde Washington, y a José Nadal Power, ex senador por el Partido Popular Democrático. Nos vamos a la pausa, pero en breve regresamos con el ingeniero Josué Colón. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, inmediatamente vamos a dar paso al ingeniero Josué Colón, exdirector de Energía Eléctrica. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Yolanda, buenos días para usted y toda la audiencia de su programa. Muy buscado, muy reclamado mediáticamente, ¿verdad? Pero usted es muy buen comunicador para explicar, ¿verdad?, la parte técnica, aunque también en términos conceptuales yo creo que hay unos puntos que deberíamos tocar. Previo a eso, el día de ayer pues ocurrió algo que no sé por qué tardó tanto, pero destituyeron a Ralph Crail, o sea, le pidieron la renuncia aparentemente, que es el que preside la Junta de Directores de Energía Eléctrica.
Le pregunto, ¿verdad? Usted, ¿qué debería pasar a raíz de esa salida? Pues bueno, como bien sabe, ¿verdad? Como usted bien sabe y el pueblo de Puerto Rico también, la Junta de Gobierno es el cuerpo rector de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque es una corporación pública y ese es su cuerpo de directores. Teóricamente no tiene, es independiente del gobierno, es autónomo, no tiene supuestamente correcto, injerencia, entre comillas. Correcto. Pues obviamente con la renuncia del presidente de la Junta de Gobierno, lo que yo debo presumir es que vendrá un nuevo presidente y de ahí en adelante ocurrirán cambios adicionales en la estructura de gobernanza o en el cuerpo de directores de la corporación, de manera que se le dé urgencia a todo, ¿verdad? A todo esto que ha ido ocurriendo, porque lamentablemente pues yo no dudo que ellos tengan razones o explicaciones, mejor dicho, de por qué ocurre X o Y cosas ¿verdad? En el área de generación, pero más allá de eso, no, pues la apariencia, por lo menos que le da a todo el pueblo, es que faltó un sentido de urgencia y diligencia en atender y prevenir, ¿verdad? Y que llegáramos a este punto donde como que se acumularon todas las cosas a la vez y entonces pues ahora es un problema mayor. Cito a Efraín Paredes, son eventos inesperados. ¿Realmente son eventos inesperados, Josué Colón? Lo que pasó ayer. Posiblemente algunos de ellos sean inesperados, pero no todos. O sea, el evento del Sargazo, entrando a eso específico que usted me pregunta, el evento del Sargazo es uno que es previsible. O sea, el Sargazo es un asunto que ocurre todos los años, que tiene unos picos ¿verdad? Durante el año en diferentes meses y estos meses, septiembre, agosto, usualmente es uno donde el volumen o la cantidad de algas de estas marinas y de otro tipo de vegetación de este tipo, pues está en mayor cantidad en las costas, y eso se ve, eso uno va a la playa y lo ve. Claro. Por lo tanto, los ingenieros que están ahí y los operadores de esa central que no están ahí, o sea, no empezaron ahí el domingo a trabajar. Claro. Algunos llevan años y saben que eso ocurre. Pues obviamente el decir que era algo imprevisto, que es que fue algo inusitado, pues yo pues tengo que diferir de esa apreciación. Posiblemente la responsabilidad recae más directa en los que están en el área, ¿verdad? Los que están allí en la gerencia de esa central, que son los que están directamente allí, ¿verdad? Y no como tal el cuerpo de directores, pero el decir que no es que no es algo recurrente y que es algo que fue por sorpresa inesperado o inusitado, pues sí, esa parte pues yo no. Pues yo digo, ayer en la conferencia de prensa se cita a funcionarios de energía eléctrica decir que falta que faltan personal, falta personal allí en ese área. Creo que hay alguna área manual, ¿no? Que es para cuestión del que tiene que ver con el manejo del sargazo, ¿no? Correcto, cada central, Yolanda, para que más o menos ¿verdad? La audiencia tenga un cuadro más claro. Cada una de las centrales principales de la autoridad está localizada en la costa, o sea, están ahí en la orilla de la playa, como uno dice. Y una de las razones para esa localización, eso no fue al azar, la razón por la que se diseñaron cuando se diseñaron para que se construyeran cerca de la playa es que se requieren grandes cantidades de agua en un ciclo termal como ese, donde se utiliza vapor para mover un turbogenerador. Se necesita grandes cantidades de agua para condensar el vapor y como quien dice, volver a comenzar el ciclo de vapor de esa turbina. Y al nosotros ser una isla, tener la realidad de que tenemos el océano Atlántico en el norte, el mar Caribe en el sur, pues hay agua en abundancia, pues por eso es que están cerca. Y entonces las centrales se diseñaron con unas tomas de agua directamente a ese cuerpo de agua, y mediante bombeo se es forzado el flujo
de esa agua a través del condensador en las turbinas. Ujú. Ese canal de entrada tiene en su origen, al principio, unos sedazos, unos filtros. Unos son fijos y unos son rotativos. Eso requiere personal. De hecho, hay unos, lo que se conoce como operadores del sargazo, comúnmente en las centrales, son empleados que 24 horas, 7 días a la semana están pendientes de que la operación en esa área no se interrumpa, porque si ese flujo de agua se interrumpe hacia las turbinas, lo que puede ocasionar es la salida abrupta de la máquina. Entiendo. Y para que eso no ocurra, pues uno tiene que ver, además de que están esos sedazos y que hay algunos de ellos que son mecánicos, o sea, que rotan, que se mueven Ujú. de manera automática, por encima de eso hay personal, seres humanos que están vigilando. Máquinas y esa- humanos están ahí vigilantes del sargazo. Sí. No se pero puede si dejar se esa reduce, parte sin supervisión. y si se reduce el personal, como los mismos directivos han admitido, algo puede fallar también. Pregunto, Correcto. ¿cómo es posible que el mantenimiento de esas unidades hace 3 años, según el presupuesto del año fiscal del 2018-19, tenía 490 millones para mantenimiento y ahora tenga 106 millones? ¿Se puede operar todas esas unidades e incluso las que son de emergencia, esas 15 que están, ¿verdad?, de emergencia y 7 de ellas que parece que no están, que no están operando? ¿Se pueden operar sin mantenimiento suficiente? Es decir, casi una quinta, con una quinta parte nada más está operando. Pues mira, yo lo que te puedo decir en esa, ¿verdad?, sobre ese punto que traes, Yolanda, es que el mantenimiento en las unidades generatrices de la autoridad, como de cualquier otra utilidad, es cíclico. ¿Qué quiero decir? Todo el tiempo no se requiere la misma cantidad de dinero, porque si tú le ofreces conservación mayor a una, ¿verdad?, a una unidad, este año necesariamente esa unidad no vuelve a pasar por ese tipo de conservación hasta 5, 4 años en el futuro, dependiendo de las horas de operación. Y eso pues hace que en algunos, por eso es que uno presupuesta, por eso es que se hacen proyecciones, y uno dice, bueno, en este año yo necesito, porque tengo que realizar toda esta conservación programada o ambiental, necesito pues 200, 300 millones, 150 millones. El año que viene, pues ya esa conservación se le ofreció todas estas máquinas, ahora vienen estas, los costos para darle conservación a estas son menos, pues a lo mejor en este año pues ya no son 200 ni 300, pues puede que sean 150 millones. O sea, te lo menciono porque fijar un número como que siempre tienen que ser 400, 500 millones, estamos hablando, ¿verdad? Sí, capto en general. Capto lo que me dice. Ahora, le voy a hacer una pregunta hipotética. Si usted tuviese en sus manos dirigir energía eléctrica en estos momentos, ¿qué es lo primero que haría? Como está en el estado en que se encuentra ahora mismo energía eléctrica. Pues mira, Yolanda, yo creo que urge hacer un assessment, olvidarse de los papeles y de los informes, porque aparente que ahí hay algún tipo de incongruencia, y hay que ir al fil y constatar directamente el estado de operación y de conservación de cada una de las unidades del sistema eléctrico. Tiene que hacerse un assessment, más allá de los informes rutinarios que se siguen, ¿verdad?, paseando por las oficinas. Eso le va a dar un cuadro claro, o más certero, ¿verdad?, a los que están a cargo de dirigir la empresa, y desde ese punto poder asignarle prioridades a qué se tiene que atender de manera inmediata, qué se puede atender a medio tiempo, ¿verdad?, en un periodo un poquito más largo, y que tomará más tiempo, pero tiene que hacerse un assessment en el campo, no se puede. Pregunto, yo creo que en este punto ya no puede ser leyendo informes. ¿Revertiría el que cierto sector de empleados los hayan tenido que transferir a gobierno central? O sea, porque yo vi unos anuncios pidiendo personal. Es una alternativa. Habría que hacer, como parte de lo que te acabo de mencionar, hay que hacer un assessment no solamente de los equipos mecánicos, hay que ver cómo es el capital humano que está en cada una de esas centrales. Hay que sentarse con esos jefes de centrales, recuperar lo que se fueron, es lo que está pasando, y si la necesidad es real y uno la puede confirmar,
pues yo diría que la primera línea debe ser ir a ver esos empleados que ya no están en la autoridad, y si cumplen con los requisitos, revertir y para tienen seguro, porque esa es la manera más económica, esos empleados ya conocen, que retornen ya están energía adiestrados eléctrica y demás, y que regresen a dar servicio en las centrales generatrices o donde se necesiten. Pequeña pregunta bien breve, bien concisa, por favor. En este momento, ¿alguien le ha hecho algún acercamiento a usted o ya sea por la Junta de Directores de Gobierno de la Energía Eléctrica, ya sea por el gobierno mismo, algún acercamiento para usar sus recursos, sus servicios, su conocimiento? Pues mira, Yolanda, yo diría que por el proceso que se está dando en la Junta de Gobierno en estos momentos, que como tú, ¿verdad? Fue la primera pregunta que hiciste, está pasando por un momento de transición. Yo creo que yo debo dar ese espacio, y todos debemos dar ese espacio para que el cuerpo rector pueda elegir, llenar, ¿verdad?, el puesto del presidente. Y luego de eso, pues yo me imagino que el cuerpo rector hará los acercamientos o las evaluaciones a quien ellos entiendan, y sabremos. ¿Y está disponible usted está disponible? Pues mira, la realidad es que uno en momentos difíciles como estos, que yo creo que son obvios, uno pone el trabas o lo que sea, pues yo creo que habla mal de saldría uno de su retiro, servidor. sí. Así es que si de ser necesario y requerirse, pues uno debe hacerse disponible, porque lo que está pasando ahora mismo requiere que todos, más allá de líneas partidistas, pues pongamos nuestro granito. Pues gracias a Josué Colón, ingeniero Josué Colón, por ser bastante honesto en esto que le he planteado. Lo tomo un poco por sorpresa, pero sé que está tratando de ser diplomático. Nos vamos a la pausa, amigos. En breve regresamos. Vamos a hablar del tema de los menores en este país. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, el día de ayer pues nos enteramos de la terrible noticia de que el menor de 2 añitos, Kendriel Hernández Canela, que se presume se había intoxicado con cocaína, pues lamentablemente murió. Y claro, digo esto supuestamente porque también surgió una versión de que había un consumo de ansiolítico por parte de uno de los miembros de la familia, ¿verdad? Y que aparentemente podría haber también posibilidad de que ese ansiolítico pues cayera en manos del niño. Esto lo sabremos cuando entre directamente forense. No quiero tampoco, ¿verdad?, asumir que es cocaína, porque no lo sabemos del todo, aunque los médicos creen que sí, que es cocaína. El otro menor que se hablaba de las costillas rotas e inflamación, hoy sale en alguna nota, en una pequeña nota muy, muy marginal, que no hay tal rotura de costillas ni tal sangrado, pero que el niño está bajo observación. Así que eso es importante que se diga con el mismo destaque con que se dijo lo anterior. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a Marcos Santana, presidente de la Red de Derechos de la Niñez. Saludos, Marcos. Saludos, Yolanda, para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, sé que tú no te andas con chiquitas, vas directo al grano. ¿Cuál es el problema de fondo en esta situación que está enfrentando el país? Bueno, pues yo quisiera comenzar diciendo que hay un grave problema. Estos casos como el que mencionaste y otros tantos son la punta del iceberg de un problema que no se ha querido atender. En marzo del año pasado, cuando se declaró la pandemia, nosotros en la red advertimos que iba a haber un aumento en los casos de maltrato y se insistió en decir que no, que por el contrario se estaban disminuyendo, pero hay suficiente evidencia para afirmar que en tiempos de emergencia aumentan los casos. En lo que va de año, Yolanda, para darle un poquito de contexto a la gente, el departamento ha recibido sobre 10.390 referidos de maltrato, que representa sobre 3.000 casos adicionales en comparación con el año anterior. Así que la verdad que el panorama está muy complejo y lo que hay que exigir nuevamente es que el gobierno, las instituciones públicas llamadas a responder al problema, hagan lo que tienen que hacer. Las recomendaciones están sobre la mesa. Hay que invertir con seriedad en la prevención y los servicios de apoyo a la familia. Tampoco queremos demonizar, es una mala madre, es un mal padre, porque hay un problema estructural y el Departamento de Familia
no puede seguir respondiendo que no tiene los recursos. Hay que, o se reforma o hacemos algo nuevo, pero los niños y niñas no pueden seguir muriendo. Un niño más que sufre una situación de violencia es terrible para el país. Así que nuestra exhortación es a invertir más y mejor en programas de prevención, actualizar el perfil de maltrato que está sin actualizar desde el 2016 y a publicar datos que nos permitan a las organizaciones un mapa de ruta para saber dónde hay que abordar el problema, pero sin estadísticas es muy difícil. Hay muchísimos informes, ¿verdad? Y hay cosas obvias. Hay un desbalance social, ¿verdad? De ayudas y recursos. Se maneja, el Departamento de la Familia parecería que es una chequera nada más, pero hay unas necesidades que no se atienden. Habría que reeducar a los adultos a ser mejores padres o a tener herramientas. ¿Qué se podría hacer inmediato, verdad? Con lo poco que se dice que se tiene. Bueno, de inmediato el Departamento de la Familia tiene ante sí la oportunidad de pedir reembolsos para trabajar prevención y apoyo a través de la nueva ley Family First. No sabemos cómo va eso, pero más allá del departamento, Yolanda, aquí hay un contexto, como tú bien mencionas, de pobreza. Más del 58% de los niños viven en pobreza. Se cerraron los centros de salud en las comunidades, se cerraron las escuelas. O sea que esto tiene una raíz, no es en la nada. Y lo que habría que hacer primero es colocar los niños al centro, acercar los servicios nuevamente a las comunidades, revisar la demografía de esas comunidades donde se cerraron escuelas y evaluar la viabilidad de abrirlas. O sea, hay un asunto que se puede hacer y que no requiere tanto análisis, ni requiere tanta profundidad, es simplemente devolver a las comunidades lo que necesitan para que las familias tengan los recursos a la mano. El departamento, por ejemplo, tiene una división de preservación familiar, pero históricamente se han enfocado en la parte punitiva de remover, en la mano dura que evidentemente no funciona, así que pueden empezar con lo que tienen a ofrecer servicios de apoyo y de prevención en lugar de apagar fuego y pretender que esto es un asunto meramente policíaco o judicial cada vez que sale un caso. Eso de preservación familiar, ¿qué se supone que haga directamente con la familia? Bueno, la parte de preservación familiar busca apoyar las familias que tienen algún factor de riesgo, que el niño pudiera estar en riesgo, pero que no hay maltrato todavía. Es decir, la familia está en riesgo de perder su casa o hicieron una intervención y vieron que la mamá no tenía quizás capacidades protectoras o las mejores destrezas de crianza. En lugar de remover ese niño, proveerle los apoyos que necesita para que no sea removido de su hogar. Así que hay cosas que se pueden hacer, Yolanda, y el Departamento de la Familia, a más de 50 años de su fundación, es evidente que es una estructura anquilosada. Así que si hubiese que hacer algo más grande, ¿verdad?, que no fuera de inmediato plazo, es reformar esa agencia y ponerla verdaderamente a responder a las necesidades del país. A veces se pierde de perspectiva que hay, ¿verdad?, que hay hogares en que niños crían niños, ¿verdad? Jovencitas y padres que prácticamente ni habían terminado su escuela superior, a lo mejor muchos de ellos habían desertado, ¿verdad?, por embarazos precoces, lo que sea. Ni siquiera, hay muchos que son hasta analfabetas funcionales, ¿verdad? Escriben a duras penas su nombre y ya. Pero que una persona que quizás no puede atender sus propias necesidades como adolescente, si se les deja solo, sin ayudarlo a manejar destrezas y a evolucionar, no puede dar lo mejor de sí para ser padre o madre, ¿no te parece? Desde luego, porque mira, los niños y niñas en el país históricamente han crecido en un contexto traumático. O sea, nosotros, además de nuestro trauma colectivo y nuestra situación, los niños han crecido con tantas pérdidas que cuando llegan adolescentes, esas experiencias adversas de la infancia no le permiten, desde luego, criar un adolescente, un joven, criar otro niño. Desde luego que no tiene todas las herramientas, pero eso nuevamente tiene un contexto. Esas experiencias adversas de la infancia, como la violencia, la pobreza extrema, el uso de drogas en la casa, no se atiende. Y entonces cuando están jóvenes, adolescentes o adultos, lo que es más fácil es decirles que son unos charlatanes, quitarle los nenes. Pero hay mucho trabajo que se puede hacer para prevenir, y yo quiero insistir en la prevención porque es lo que ha probado ser efectivo. El economista norteamericano James Hankem, que es un premio Nobel de Economía, en su última investigación planteaba que por cada $1 invertido en programas de servicios a niñez temprana, el gobierno tiene un retorno de $4 a $9. O sea, el invertir en la niñez no solo apoya a los niños, sino al país. ¿Y qué pudieran hacer el gobierno? Por ejemplo, tiene ante sí
en la legislatura y el gobernador la resolución de fondos legislativos para organizaciones que dan servicio. Se supone que se aprobará en junio y aún no llega, así que hay mucho que el gobierno puede hacer y no está haciendo. Pues muy bien, te lo agradezco muchísimo, Marco Santana de la Red de Derechos de la Niñez. Vamos a seguir fiscalizando para mover la rueda, porque si no, esto no se mueve, aquí hay que meter presión. Gracias, Marco. Amigos, lo próximo aquí en Radio Isla, Dígame la Verdad con Mili Méndez.